Buenas tardes a todos. Pues vamos a comenzar esta primera reflexión de la tarde y se llama la sexualidad y Satanás contra la iglesia. Voy a pedirle la palabra al Señor para compartir este momento en la palabra. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Castigo de la infidelidad. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe, y por ella llegue a inficionarse la comunidad. Que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Palabra de Dios. ¿Me pueden escuchar bien? ¿No? Pero no sé cómo aumentarle el volumen acá. ¿Ese el micrófono también? No. Porque hace esa interferencia con algo. A ver, ahora. 1, 2, ¿está mejor? Bueno, pues nosotros tenemos un gran tabú con la sexualidad, porque la Iglesia Católica en general por muchos siglos ha mantenido la formación de la sexualidad muy tímida. Y hoy el mundo nos ha despertado a golpes porque el demonio sí educa sobre la sexualidad en las plazas públicas, en los subterráneos, por todos lados. Y sobre todo hoy con los medios, con todo lo que es las redes sociales y toda nuestra cultura, el arte, la música, la literatura, el cine, la televisión. En todo eso hay una gran educación sexual del demonio. Bueno, no todo es diabólico, pero ustedes ya saben a qué me refiero con eso. Y la Iglesia ha actuado muy tímidamente con eso y por lo tanto las familias, porque las familias pues actúan de acuerdo a lo que la Iglesia las forma. Y hoy estamos enfrentados a una batalla espiritual con la impureza como el hombre nunca ha sido enfrentado antes, porque en la antigüedad, en el pasado imperio que fue el imperio romano, una cosa eran los paganos, que eran los romanos, y otra eran los cristianos. Entonces era normal que los romanos todo lo que hacían, lo hacían como animales racionales, sin tener absolutamente ninguna conciencia ni interés en ninguna forma de tener alguna moral. Eran simplemente personas que actuaban como animales, ¿no? Y los cristianos pues vivían esa fe que se les había revelado por Jesucristo, lo mismo que los judíos. Pero hoy nosotros vivimos en un mundo muy diferente. En el mundo en que vivimos hoy, digamos en nuestro continente de toda América, este es un continente que está concientizado de Jesucristo. No todo el mundo es cristiano en este continente porque hay judíos y musulmanes y ya ha habido mucha inmigración de hindúes y gente que viene del paganismo. Pero en general es un continente cristiano. Y sin embargo, hoy nos toma, y el mundo que está tan globalizado, nos toma cautivos
la depravación sexual que hay en el mundo y lo que Satanás está haciendo con ella y cómo ha infiltrado también la iglesia. Porque lo que sucede con toda esta depravación sexual es que cuando el demonio va pervirtiendo la familia, pues automáticamente pervierte la iglesia, porque los sacerdotes, los religiosos vienen de la familia. Por eso cuando la gente se escandaliza por el sacerdote pedófilo, se escandaliza por la monja lesbiana, se les olvida que ellos vinieron de una familia y que esa familia era católica. Entonces, tenemos que profundizar mucho más en este problema de la sexualidad y el ataque de Satanás contra la iglesia, porque él lo está haciendo es contra la familia. Cuando nosotros entendemos que la familia es la mira en donde tiene el demonio puesta toda su fuerza, entendemos bien la batalla espiritual del tiempo en que estamos. Porque cuando ustedes ven estos desfiles de homosexuales y ven todas estas ideologías de género propagando el matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, nos damos cuenta, y también el aborto encima de eso. Entonces nos damos cuenta no solamente de una sexualidad pervertida, pero nos damos cuenta del ataque contra la procreación, porque no solamente se atenta contra la vida con el aborto, la gente no se da cuenta que se atenta contra la vida con el homosexualismo, porque el homosexualismo es una muestra de ir contra la naturaleza, contra la vida, porque obviamente el homosexual no se procrea y la lesbiana no se procrea. Ellos ahora actúan como si fueran familia, adoptando niños y prestándole el vientre a otra persona para fecundar hijos. Y todo esto es una burla del demonio a la iglesia, una burla a Dios. Ustedes saben que el demonio se burla de Dios. Eso es lo que hace. Miren ustedes cómo el demonio, sabiendo que Jesús era Dios, lo tentó en el desierto. ¿Y cuál es la enseñanza de las tentaciones a Jesús en el desierto? Porque una persona simplemente racional diría, pero ¿cómo es posible que Dios se deje tentar de su propia criatura? Y lo que tenemos que entender es que Satanás conoce a Dios. O sea, Satanás cree en Dios, pero no le obedece. Lo que sucede es que él sabía que Jesús, siendo Dios, que él sabía que era Dios, se había hecho perfectamente hombre. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús se había hecho perfectamente imperfecto. Entonces, ¿qué es lo que Satanás estaba haciendo? Como él se burla de Dios todo el tiempo, entonces se burló de él tentándole su naturaleza imperfecta, porque el Señor sí tenía hambre y tenía sed. Y él le dijo, tienes hambre, porque se le apareció cuando tenía hambre. Dice, convierte estas piedras en pan. Y luego hace todas las otras cosas que hizo, las otras dos tentaciones. Y él sabía que estaba con Dios, pero lo que hay que entender del demonio es que el demonio no le importa que es Dios. Él no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo. El demonio no tiene nada que ganar, él ya perdió todo. Está condenado, están juzgados los demonios, fueron arrojados del cielo y no tienen ya regreso. Ellos por eso son 100% malos. Y uno no puede olvidarse de eso. Si Dios, por medio de Jesucristo, nos muestra el enemigo del alma, que es Satanás, también nos muestra la dimensión del enemigo. Tenemos un enemigo que es 100% malo.
No es lo mismo con seres humanos. Por ejemplo, cuando yo estaba secuestrado por la guerrilla en Colombia, algunos de esos guerrilleros tenían escapularios y rosarios, y algunos de ellos rezaban, pero al mismo tiempo iban y asesinaban una persona, y tenían una mezcla de emociones y de condiciones que eran fluctuantes, variables. No eran completamente un demonio, simplemente eran instrumentos del diablo, pero a veces eran humanos, de vez en cuando eran humanos. Pero el demonio es permanentemente y 100% malo todo el tiempo. Y ese es el enemigo nuestro. Y por eso, cuando hablamos del pecado, estamos hablando del espíritu del mal. El espíritu del mal es el pecado. Si usted habla de un pecado en particular como la impureza, que es de lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de la sexualidad, pero estamos hablando de la batalla de Satanás contra la iglesia desde la sexualidad. ¿Y qué hace el demonio con la sexualidad? Que la sexualidad Dios la crea para que nos procreemos, y la crea para que nos procreemos en un matrimonio que es una unión entre hombre y mujer bendecida por Dios. Y esta unión es únicamente con el fin de que estén abiertos a la vida, porque la unión entre hombre y mujer no es para un deporte sexual, no es simplemente para que se entretengan con la carne. Esa no es la unión entre hombre y mujer. Dios crea al hombre y la mujer para que procreen, se multipliquen y sean parte de la economía de la salvación, que es el plan que Dios tiene con la humanidad hasta que Jesús regrese, porque un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que Jesús regrese. Por eso el matrimonio es un sacramento que es el que contribuye a que se complete la economía de la salvación. Por eso es que es tan grave lo que está sucediendo en el mundo hoy, con toda esta depravación y toda esta familia falsa de hoy, las falsas familias, la familia de los homosexuales, de las lesbianas y tantos otros géneros que no terminan de salir y de aparecer. Y con esto puedo tocar brevemente un tema que hace poco he estado presentando, que es el tema de la Tercera Guerra Mundial. Normalmente cuando se habla de eso, la Tercera Guerra Mundial, la gente se imagina una guerra nuclear y se imagina las guerras que conocemos, que es hombres contra hombres y utilizando armas físicas. Y resulta que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó hace un tiempo y no es la guerra tradicional que conocemos. En la aparición de Fátima, la Virgen le advirtió a los pastorcitos, primero le anunció que iba a terminar la Primera Guerra Mundial, pero si la humanidad no se convertía, no cambiaba, llegaría una guerra peor. Y no dio más información sobre lo que pasaría si después de esa guerra peor la humanidad no cambiaba. Eso ni lo advirtió, porque se suponía que si ni siquiera con la próxima guerra no cambiarían, ahí sí que sería peor, porque dijo, si la humanidad no cambia, vendrá una guerra mucho peor. Y llegó la Segunda Guerra Mundial, que fue espantosa. Ahora, después de eso, la humanidad tampoco cambió. Al contrario, se degeneró más. Porque la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la industria más grande para los americanos. Y de repente, los americanos se convirtieron en una potencia mundial porque se industrializaron masivamente con la guerra en Europa. Crearon toda la industria de comida, de ropa y de armas.
y se convirtieron en una potencia mundial. Y aparece un nuevo orden mundial, porque siempre el poder había estado en Europa, ahora se traslada a los americanos, y encima de que se hacen tan ricos, aparecen como los salvadores de la guerra. Todo eso es falso, porque lo que hubo fue un cambio de poder, y se cambió de manos el poder, y se creó una nueva civilización, una civilización del consumismo, el materialismo. Se hizo una nueva bandera, pero también esa nueva bandera produce la liberación de los sexos y entra la decadencia más espantosa que comienza con el hipismo americano protestando contra la guerra de Vietnam y luego entra el aborto, los anticonceptivos y de ahí continúan todos los ismos. ¿Qué sucede? Que ya el castigo de Dios no es una guerra tradicional, sino que el castigo de Dios es una bomba que explota en el corazón de la humanidad. Y ustedes saben que cuando vemos las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki por la bomba atómica, encontramos todos los fenómenos de la explosión nuclear. Las deformaciones que hay en la gente, todos los efectos de la radiación. Y los conocemos, hemos visto fotos, sabemos que produce la radiación. Miren Chernobyl en Rusia, todo lo que pasó con los problemas nucleares. Ahora, hoy podemos ver perfectamente los efectos de la radiación de la bomba de la Tercera Guerra. ¿Y saben dónde se ven más claros? En todos estos géneros que están apareciendo. Esas son deformidades de la humanidad que están empezando a aparecer masivamente. Al principio apareció 1 o 2 géneros, hoy creo que van como en 35 o 40 diferentes y cada vez aparecen más fenómenos. Ustedes han visto que ya son transespecie, trans no sé cuánto, ya es que no se puede ni pronunciar de lo complicado que se está volviendo, pero todo eso es una explosión, algo que explotó dentro del hombre. La humanidad se explotó por dentro y uno no puede entender cómo la gente puede llegar a esos niveles tan bajos y depravados. Pero es que lo que sucedió fue que pasó algo por dentro del hombre. Es que nos cayó una bomba por dentro. Y estamos en la Tercera Guerra Mundial hace mucho rato. Estas potencias mundiales no tienen ningún interés en establecer guerras como las hacían antes. Mire el fracaso de esa guerra en el Medio Oriente, cómo no llevó a nada. Se creó, fue un problema gravísimo que no saben ni cómo solucionarlo. Y por eso no han invadido a Venezuela, porque nadie quiere untarse de un problema de esos. Ahí están esperando que se caiga de su peso, pero ganas no les faltan a muchos de invadirla y tomársela, pero no les interesa meterse en una guerra de esas. Ahora, por esa razón, el tipo de guerras que tenemos hoy son guerras comerciales. Miren que el resurgimiento de China como potencia mundial es abrumante. En 40 años ha superado en desarrollo a todas las potencias occidentales. Y los americanos no saben ni qué hacer para desacreditar a China y presentarla como un monstruo que no debemos atender, porque están desesperados de ver que esos chinos los superaron y en 20 años van a ser inalcanzables, nadie los va a alcanzar. ¿Quién tiene un presupuesto como el que tienen ellos, cuando tienen casi 2 billones de personas pagando impuestos? Nadie tiene un presupuesto así. Por eso esa gente va a tener unos alcances científicos, tecnológicos, industriales, como nadie los tiene, porque toda la industria, la ciencia, la tecnología se desarrolla con dinero. Eso es. Y el gobierno que maneja el dinero es el que hace esos desarrollos. Entonces, obviamente que en 20 años esa gente está
si ya están inalcanzables en algunas áreas, en 20 años mucho más. Pero esa no debe ser una preocupación. Esa gente lo que quiere es desarrollarse y hacer más dinero. Ellos no están interesados ni en sembrar ideologías, ni en poseer, invadir países. Esa no es la mentalidad de ellos. Ellos quieren es vender cosas, ellos quieren hacer negocio con todo el mundo. Eso es lo que quieren. Pero estos fenómenos nos demuestran a nosotros que la herida más grave que tiene la humanidad en este momento, por donde el diablo tiene sangrando toda la familia humana, es por la impureza. Esa es la herida más grave. La herida más grave es la impureza sexual. Esto no es un secreto para nosotros. El diablo se ha gastado un siglo entero pervirtiendo la iglesia por dentro. Es más, ustedes saben que el comunismo, todos estos movimientos de izquierda, son un ismo. O sea, es el producto del ateísmo, y que lo que quiere decir que es demoníaco completamente. Por eso, lo más absurdo que podemos ver es un católico de izquierda. Ustedes pueden encontrar una contradicción más absurda que esa. Toda esta teología de la liberación, todo este neomarxismo católico, es como dan ganas de vomitar. O sea, tendría que ser uno retardado mental para no entender que eso no es catolicismo, que eso no es cristianismo, que uno no puede ser cristiano y ser marxista. ¿De dónde? ¿Cómo así? Es como ser esposa santa pero prostituta, ¿no? Sí, son cosas que no coordinan, esto es una contradicción, ¿no? No existe la posibilidad de que un hijo de Dios que sea católico, que crea en Jesucristo, sea marxista. No es posible. El que diga eso está totalmente loco, no le toquen ni la ropa, ¿sí? Miren, en Bogotá, en Colombia, tuvimos elecciones el año pasado y había un comunista aspirando a la presidencia, que gracias a Dios lo derrotamos, y el hombre públicamente decía que él iba a terminar con la iglesia, que iba a enseñarle a los niños todas las ideologías de género, que iba a sembrar el homosexualismo como una forma de vida, una filosofía de vida, y teníamos que respetar eso. Y habían católicos votando por él. Cuando yo denuncié eso públicamente y saqué todo lo que yo estoy diciendo, como lo estoy diciendo acá, aparecieron que muchos jóvenes que habían pasado por nuestros grupos en Bogotá, en nuestra casa de misiones, eran comunistas y eran católicos, líderes de jóvenes y todo. Ustedes se pueden imaginar algo más absurdo que eso. Yo decía, pues estos tienen que tener un problema mental, ¿no? Un problema bien grave, son como retardados o algún tipo de retraso tienen. El caso es que nosotros tenemos que denunciar el mal con nombre propio y de frente y sin miedo, porque el demonio está haciendo lo mismo con sus maldades. ¿Ustedes creen que hay mucha timidez en las cosas del diablo? Están en todos los parques izadas todas las banderas, por toda parte, lo gritan desde los tejados, está en todas las redes sociales, está por todas partes. Ese hombre que estaba aspirando a la presidencia de Colombia decía públicamente esas cosas. ¿Cómo puede uno votar para que le destruyan su propia iglesia, para que le perviertan su familia, para que le enseñen a los niños todas estas depravaciones? No se puede, pero ese es el mundo en que vivimos. Entonces la iglesia fue pervertida por dentro. No hemos comenzado siquiera a ver lo que viene, porque lo que viene es mucho peor, porque más y más y más y más escándalos saldrán de la iglesia. Tristemente lo tengo que decir. Por ejemplo, en Colombia yo sé personalmente de seminarios enteros, de comunidades religiosas que están podridas en el homosexualismo y llevan mucho tiempo ordenando sacerdotes y tienen seminaristas que todos son homosexuales
Ustedes se imaginan lo que sale de ahí. Y ellos son como un club y lo que hacen es rodear a los sacerdotes buenos y atormentarlos, intimidarlos y burlarse de ellos, acusarlos falsamente ante los obispos, y es una guerra interior increíble la que está sucediendo, ¿no? Y por eso no todo está perdido y no toda la iglesia es homosexual y no todas las monjas son lesbianas, pero lo que tenemos que pensar es esto. Cuando yo regresé a la iglesia, después de que llevaba 33 años lejos de Dios y lejos de la iglesia, lo primero que sucede en mí es que me encuentro con este fenómeno de encontrar sacerdotes homosexuales, monjas lesbianas, homosexuales tomados de la mano comulgando en la iglesia como pareja, que me tocó ver en Inglaterra y en otros sitios, y todo eso lo veía y yo decía, yo me sostenía la respiración, porque cuando uno recién regresa a la iglesia y está renovado en su fe, entra con un celo, con una lupa así de grande, mirándole los pecados a todo el mundo, y se vuelve uno el juez, porque está como en una luna de miel. Y claro, eso es muy difícil de moderar. Y yo sentía por dentro que me iba a explotar por el celo. Pero afortunadamente el Señor me ayudó a moderarme. Cualquiera que me escucha hablar a mí diría, nada de moderado está ¿no? Pero, ¿se imaginan cómo sería antes? Ahora, el caso es que yo tuve que aprender a permitir que tenía que vivir todo este desequilibrio tan espantoso en que estamos, vivirlo con amor. O sea, no amar el desequilibrio, sino amar al desequilibrado y amar la realidad de la batalla en que estamos, porque si no, me convierto en uno de los que están caídos en eso. Yo fui uno de los caídos, yo estuve herido a muerte por 33 años y no me condené por puro milagro y compasión de Dios. No estoy en el infierno porque ya me hubiese muerto si hubiese continuado en pecado, porque el Señor es muy misericordioso y por eso estoy aquí con ustedes, porque Él me rescató y Él quiere rescatarnos a todos, a todo el que está por allá afuera perdido, lo quiere rescatar. Pero lo importante de entender de lo que estamos viviendo es estar preparados para el mundo que estamos viviendo, porque vamos a ver cosas mucho peores. Y no porque quiera venir aquí a anunciar el desastre y la hecatombe y el terrorismo de los últimos tiempos, porque lejos estoy yo de ser un profeta terrorista de los últimos tiempos. Es más, yo detesto ese tipo de mensajes. Nunca ni los leo, ni me interesan, y no quiero saber nada de cómo se va a acabar el mundo, ni qué va a pasar. Esto no cambia para nada la realidad que uno vive, de cómo se va a acabar esto, o qué va a suceder, o qué está planeando el diablo, y qué es el orden mundial, el nuevo orden. Todo eso es basura. ¿A quién le interesa eso? Si el diablo, es como si a nosotros nos va a interesar qué están planeando los ladrones de Mendoza. Pues están planeando robar, ¿no? ¿Qué más están planeando? ¿A quién le interesa recibir las noticias de los planes que tienen los ladrones de la ciudad? Pues a nadie, si están planeando robar. Por eso hay tanta gente envuelta en todo este mensajerío de que el nuevo orden mundial, los planes de Satanás, lo que está haciendo la masonería, lo que está haciendo, y todas esas son noticias aburridas y absurdas, porque ¿qué le van a decir a uno nuevo del demonio? El demonio nos quiere destruir, el demonio está planeando siempre acabar con el pueblo de Dios, el demonio siempre está buscando pervertir la gente, los niños, la familia, acabar con la iglesia, todo eso es lo que el demonio hace. Entonces, ¿qué tipo de profecía es la que viene a decir, el demonio va a pervertir la iglesia, el demonio va a pervertir la familia? Pues qué noticias tan nuevas, ¿no? Eso lo sabemos todos nosotros. Lo importante es que
cuando nosotros hablamos de la sexualidad y los ataques de Satanás contra la iglesia, nos damos cuenta de la desnutrición espiritual en que se encuentra la iglesia, una desnutrición muy grande. Ustedes van a un curso prematrimonial a la iglesia y se alarman de lo que les enseñan. No les enseñan nada. Hay gente que se va a casar y estuvo en un curso prematrimonial que era media hora, 4 sábados. Y los que les dan el curso prematrimonial son una pareja que a veces están en unión libre. Me ha tocado ver eso en España, en Irlanda, en Estados Unidos, en muchos lugares. Gente preparando a otros que ellos mismos no están viviendo la fe. Y esos son los catequistas. Y bueno, afortunadamente en la mayoría de Latinoamérica todavía eso está mejor, ¿no? Ojalá que no se nos vaya a dañar. Pero lo que sucede es que se ha desnutrido toda la formación. Como les decía yo esta mañana, cuando uno habla con los novios de hoy y les habla de castidad, se ponen furiosos y consideran que es fanatismo. Porque así de desnutrida está ya la iglesia. Hasta allá hemos caído cuando ya las familias no se edifican en la castidad para el matrimonio, sino que se edifican es en el mundo, en las costumbres y la cultura del mundo. Entonces, supuestamente, la iglesia tiene que adaptarse al mundo, cuando la misión de la iglesia es llevarle a Dios al mundo y no que el mundo se meta a la iglesia. Pero hoy escuchamos más mundo desde el púlpito que Dios. No se predica a Dios sino al mundo. Y por eso la iglesia se ha ido mundanizando, se ha ido desnutriendo y claro, lo primero que entra es la impureza sexual. Yo conozco seminarios donde los seminaristas tienen novia y seguramente que muchos novios, pero el caso es que es normal que el seminarista tenga novia. Entonces, ustedes se pueden imaginar qué puede esperar uno de esos sacerdotes si se ordena, si en el seminario tenía ya novia. O sea, nunca cortó con la otra vocación y quiere lo mejor de todo. Quiere llevarse un pedazo del sacramento del matrimonio, un pedazo del sacerdocio y un pedazo del mundo. Entonces, ese cura es el que vive doble vida, tiene mujer e hijo, está buscando dinero y buscando fama y un estatus social. Y eso es un sacerdocio muy común, se encuentra muy común hoy. Por eso hay tanto escándalo de sacerdotes que se salen de la iglesia y dicen que la iglesia está muy atrasada porque el celibato está equivocado. Pero tuvieron 8 años de formación en los cuales tenían que haber decidido si eran capaces de ser célibes. Pero en esos 8 años no pensaron eso, lo pensaron era cuando ya eran sacerdotes y se consiguieron una mujer. Entonces ahí sí ya no les gustó el celibato. Pero esto sucede también con los hombres o mujeres que se casan y no se preparan bien en el noviazgo y ya cuando se casan se consiguen un amante y ya no encuentran que ser fiel a la mujer o al hombre es necesario, porque es absurdo y es injusto. Tener un amante es importante para el matrimonio porque le equilibra, porque mi mujer no es lo suficiente afectiva o mi esposo no me da el afecto que necesito y el amante me equilibra. Yo he escuchado cosas así con frecuencia, es como común, porque es un matrimonio mundanizado y es una iglesia mundanizada. Y es el tipo de sexualidad que está pervirtiendo la humanidad, porque una vez que se pervierte la iglesia, se pervierte la humanidad. Pero no todo está perdido, porque gracias a Dios que en la iglesia tenemos familias santas, que en la iglesia tenemos jóvenes santos, que en la iglesia tenemos ancianos santos todavía, y esas son la sal de la tierra, la sal de la iglesia, porque Dios siempre mantiene su remanente. Por eso siempre hay sacerdotes santos, religiosos santos,
hay familias santas en la iglesia. Lo que pasa es que estamos hablando es a nivel masivo, lo que son las masas. Y las masas hoy encontramos gente. Yo, por ejemplo, encuentro un fenómeno en Latinoamérica, que es que las iglesias normalmente en Latinoamérica están llenas, sobre todo los domingos, sobre todo en Semana Santa, en Navidad y en las fiestas grandes. El domingo, el miércoles de ceniza, esos son filas de gente que llegan, que nunca van a misa, nunca vienen a la iglesia y vienen por la ceniza, que son cosas bien raras, ¿no? Y así es un catolicismo extrañísimo. Y encuentra uno mucha gente en la iglesia, pero cuando uno se detiene a tener una conversación con muchos de esos católicos que llenan las iglesias los domingos, mucha gente de esa vive una doble vida. Viven una vida el domingo en la iglesia y una vez que pisan el atrio y salen, se van a vivir en el mundo. Quiero decir, se van a vivir con el mundo. Son del mundo y de Dios solo son el momento que están en la iglesia. Es el único momento que son de Dios. Pero una vez que pisan allá afuera, el corazón les pertenece al mundo. Y este es el tipo de mediocridad y de tibieza que es común. Por esa razón, cuando hablamos de estas cosas, no es con el fin de desilusionarnos, de perder la esperanza y de mostrar las cosas feas de que estamos viviendo tanto en la iglesia como en el mundo, sino que este tipo de reflexión es para darnos cuenta hasta dónde hemos caído y la necesidad que tenemos de contribuir a levantarnos uno por uno. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de levantarse por encima de este polvero de miseria en que se encuentra la humanidad. Nosotros tenemos que dar ejemplo y cada uno de nosotros somos llamados a hacer luz, aunque sea el escándalo más grande para este mundo. Hablar de castidad, hablar de obediencia, hablar de pureza, ese es el llamado a nosotros, de esos que tenemos que hablar. Y así tenemos que vivir. Tenemos que ser castos, tenemos que ser obedientes, tenemos que serle fieles a Dios, tenemos que evitar toda impureza sexual, debemos evitar todo pensamiento malo, toda pasión desordenada. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ¿quién va a contribuir para que se salven todas las almas que están en peligro de condenarse? Estamos viviendo en un mundo espantoso, pero no podemos quedarnos hablando de eso, porque sí, muy bueno denunciar el pecado, qué bueno, porque el pecado es el pecado y hace daño y mata, pero lo que hay que hacer es remediar lo que nosotros podemos remediar, y lo que podemos remediar es nosotros convertirnos en luz. Por eso estamos acá hoy. Hoy vinimos acá porque el Señor quiere hablar con nosotros y decirnos: yo los necesito a ustedes, a cada uno de ustedes. Quiero que den una mirada muy cuidadosa, muy vigilante a lo que los rodea. Quiero que miren este mundo, quiero que miren esta humanidad y que se conduelan, que sientan en el corazón el dolor que yo siento. Eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy. Quiero que sientan el dolor que yo siento. A mí me duelen las almas que se van a condenar, que están en peligro de condenarse. Y yo quiero que a ustedes también les duela. Eso es lo que dice el Señor. Él quiere que a nosotros nos duelan las almas. Y para que nos duelan más, tenemos que santificarnos más. Porque es que solo la obediencia, la santidad, produce el dolor por las almas. Si a usted no le duelen las almas, algo está mal con usted. Porque si usted está bautizado, usted es un hijo de Dios y a usted no le preocupa la salvación de los demás, entonces sacúdase porque está dormido, porque tiene ese corazón de piedra, porque no está bien.
Para que nosotros estemos bien, tenemos que tener la conciencia despierta del desastre, la hecatombe que estamos observando allá afuera, de la cantidad de gente que está en peligro, de cómo cayó de baja la humanidad. Ustedes saben que hoy incluso en los colegios de primaria, los niños de 7, 8, 9 años ya están perdidos, muchos de ellos. Muchos de ellos están perdidos. Cosas que nunca nos imaginaríamos que íbamos a ver y hoy las estamos viendo. Pero ¿qué es la llamada del Señor? La llamada del Señor es, ojo, yo los necesito a cada uno de ustedes, y la única forma de contrarrestar la caída tan grande de la humanidad es con nosotros elevarnos tan alto como tan bajo han caído ellos. Si ellos han caído tan bajo, eso quiere decir que así de alto nos tenemos que elevar para poder sacarlos. Porque ¿cómo se puede sacar a alguien que cayó tan bajo a no ser de que usted se eleve mucho hacia Dios para que tenga la fuerza de rescatarlos? Es de la única manera. El pecado sumerge al hombre en las tinieblas y la gracia lo interna en Dios, en la luz. Y esa luz es capaz de derrotar gigantes de las tinieblas. Un católico fiel es un arma letal contra las tinieblas. El católico más sencillo, más elemental, de la vida más insignificante, es un gigante si está en Dios, si es fiel a Dios. Es un gigante. Y solo con su fidelidad y su obediencia el Señor lo puede usar para rescatar miles de almas. Solo con venir a comulgar, con confesarse, con rezar en silencio en su casa su rosario, con tener un corazón amoroso, generoso, caritativo. Ese instrumento es poderoso en un mundo de tinieblas como este. Hay mucha gente que no entiende que para uno ser un instrumento de Dios y salvar almas, no necesita más que ser obediente. Usted no necesita tener una vida espectacular. No todos son llamados a ir por el mundo entero como soy llamado yo y como hay tanto misionero. No, la misión nuestra es ahí donde el Señor nos llamó, como dice San Pablo. Quédate ahí donde el Señor te llamó, dice el apóstol. Es que esa es nuestra misión. No hay un católico insignificante, eso no existe. Todo católico es una piedra viva del templo de Dios. Cada uno de nosotros somos trascendentalmente importantes. Cada uno de nosotros, el niño, el joven, el adulto, el anciano, cada uno de nosotros somos importantes. En el momento que comienza un joven a comulgar, ese joven es un guerrero ya, un soldado, porque ya el Señor puede hacer maravillas con él o con ella, si son fieles, si son obedientes, si son capaces de atreverse a ser buenos. Porque es muy fácil ser malo, es muy fácil ser desobediente, es muy fácil pecar. Pero no es fácil ser obediente, ser bueno y obedecer a Dios como se debe, no es fácil. Porque miren, ustedes saben que los niños nunca les tienen que enseñar a hacer daños, a hacer cosas malas. Los niños solo saben cómo hacerlas. Miren que hasta el bebé cuando se pone bravo, lanza el biberón al suelo, lo quiebra si es de vidrio, si está disgustado por algo, un bebé. Pero hay algo que hay que enseñarle a los niños. ¿Y qué es eso? Hay que enseñarles a ser buenos. Y no es porque el niño sea malo, sino porque lo malo lo lleva por naturaleza. San Pablo dice, en nosotros hay una mancha que nos inclina al mal. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y está en mí ese mal, pero no soy yo, pero está en mí. Y me inclina.
Y eso tenemos que acordarnos que lo tenemos en nosotros, es una mancha. Pero Jesucristo nos ha dado la fuerza para montarnos encima de esa mancha y ponerle riendas y llevarla en obediencia. Eso se puede hacer. Y la muestra es, miren todos los santos que tenemos ya canonizados, y eso que todos los que están en el cielo son santos, y son miríadas de santos que han entrado a través de los tiempos, incontables, solo que los santos han sido escogidos por Dios como abogados, intercesores por nosotros. Es un don maravilloso de la Iglesia que son los santos, son abogados ante la corte celestial. Es como en la Iglesia, para usted anular un matrimonio o tener una diligencia de ese tipo de ley canónica, necesita un abogado canónico. Usted no puede llevar un abogado común, tiene que conseguirse un abogado canónico para que le anule un matrimonio, para que haga cualquier diligencia de ese estilo en que envuelva la ley canónica. Igual en el cielo hay abogados para interceder por la iglesia militante, esos son los santos canonizados. Y por eso la causa de un santo no la abre la iglesia, la abren los fieles. Empieza con los fieles y luego entra a la iglesia y comienza la causa. ¿Por qué? Son los fieles los que le piden al Señor el abogado y el Señor concede ese abogado. Miren ustedes que tienen 4 beatos, ¿no? Los que acaban de beatificar. Esos son abogados, ustedes tienen semejante don tan maravilloso y la gracia tan increíble, y sobre todo ahora que están recién ordenados beatos, es el momento más extraordinario para unirse a ellos en súplicas, sobre todo para que proteja a Argentina de todas estas ideologías perversas del comunismo, de todo lo que los está asediando a ustedes, que es el mismo demonio. Esos, no crean que es un accidente que les hayan beatificado 4, de eso no dan tanto. Eso es una seña del problema en que están, ¿no? Uno tiene que ser sincero. Yo no quiero traerles a ustedes noticias negativas, pero sí quiero decirles algo. Cuando yo oigo que beatifican 4, yo digo, ay, qué lío en el que andan, ¿sí? Para que el Señor les haya mandado 4 abogados nuevos de emergencia argentina, eso quiere decir, de rodillas nos tenemos que poner. Pero tienen ayuda, tienen una grande ayuda para derrotar todos estos miserables que quieren tomarse sus familias, que quieren destruir su sociedad, que quieren acabar con esta nación preciosa de Argentina. Ustedes tienen que despertarse, prenderse de esos santos y empezar a luchar en batalla espiritual contra el demonio que los quiere destruir. Porque el demonio se entra con toda esa filosofía. Ustedes saben que ellos lo intimidan a uno y lo llaman injusto, discriminador. Ay, usted es católico, ¿no? Y está atacando a los homosexuales y está atacando estas cosas. Usted no puede, porque usted tiene que perdonar. Usted no puede juzgar. Y ellos voltean el propio evangelio contra nosotros. Y mucha gente se deja intimidar por eso. Pues eso es mentiras, porque el mismo Jesús sacó al látigo a los mercaderes del templo. Y el mismo Jesús exhortó a todos los que estaban en pecado y haciendo cosas horribles, los exhortó con firmeza. A él no lo intimidaron, ni le vinieron con filosofías o ideologías raras, y mandó a los apóstoles a que hicieran lo mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos dejarnos intimidar. El diablo es experto en intimidarnos, en callarnos, en marginarnos, para que no prediquemos la verdad, para que tengamos miedo, para que no causemos escándalo entre aquellos que buscan su libertad, porque eso es lo que buscan, mi libertad. Y aquí es donde debemos estar despiertos. Esos santos son importantes.
Esto no es un accidente. Dios todo lo hace perfecto. Y cuando Él manda señales así, es porque algo está sucediendo. Y así es. Es como, hay gente que me dice a mí, ay, tan bueno que usted tuvo esa experiencia con Dios y vio todo lo que vio. Ya quisiera yo tener una experiencia así para que crezca mi fe. Y yo le digo, ojalá usted no volviera a repetir eso. Dice, pídale a Dios que nunca le dé una experiencia de esas. ¿Por qué? Entre más ve, más se le exige y la carga es más grande. Dice, ¿usted sabe cuál es la pesadilla más grande de un obispo? Cuando se le aparece la Virgen en su diócesis. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan lo difícil que es para un obispo que estén diciendo que se apareció la Virgen. A él se convierte en la persona responsable de esa aparición, porque él o la aprueba o la condena. ¿Y qué tal que condene algo de Dios? Mire que esa es la enseñanza del maestro y gran sacerdote Gamaliel ante el Sanedrín. Ustedes se acuerdan que tenían presos 2 apóstoles y en un momento dado Gamaliel dijo, perdonen señores, hagan salir estos apóstoles un momento, estos hombres un momento y hablemos. Y él les dice, hubo tiempos en que han aparecido profetas falsos y siempre se han desbandado, los han matado y todos los que los seguían se han esparcido, se han ido todos y se ha acabado porque eso no era de Dios. Dice, estos hombres que están acá, dejémoslos libres porque si no son de Dios se van a desbandar, los van a matar, se va a acabar, pero qué tal que estemos persiguiendo a Dios. Y por eso los dejaron ir después de darles unos latigazos. Pero esto es a lo que yo me refiero. La vida sobrenatural la mantiene Dios cubierta con un velo para que nosotros podamos vivir esta vida natural en fe, porque la fe es la que nos eleva más hacia la luz. La fe que no tiene pruebas, como le dijo a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin ver. Por eso hay tanta gente buscando mensajes y señales por ahí, porque quieren una prueba. Pero yo le digo, como decía Jesús a esos que le pidieron un signo, ustedes se acuerdan que a Jesús le dijeron, danos un signo para creer que tú eres el Mesías. Y él dijo, esta es una generación perversa, no les voy a dar otro signo más que el de Jonás, porque Nínive se arrepintió y el día del juicio Nínive estará sentada juzgándolos a ustedes. Esto es increíble porque está hablando de la conversión, esa es la señal, ¿no? Entonces el Señor, la única señal que quiere es nuestra conversión, es lo único que le importa. Por eso la palabra dice en algún lado, no me interesan tus sacrificios ni tus holocaustos. Yo quiero un corazón arrepentido, un corazón humillado, yo no lo desprecio. Y ahí es donde debe estar nuestra conciencia. La única manera de defendernos nosotros de esta hecatombe tan espantosa, este tsunami de maldad y de impureza, de depravación, es con nuestra conversión, que es la única señal que el Señor dio. Digo, solo les doy la señal de Jonás. Y cuando Él dijo esta generación perversa, estábamos incluidos nosotros, porque Él no dijo esta generación perversa de este tiempo, sino esta generación perversa. Hablaba de todo lo que había antes del regresar. Y es por eso digo, ¿habrá fe cuando yo regrese? Se refería a todos. Y también dijo en una oportunidad, antes de que esta generación pase, todas estas cosas sucederán.
Y no hablaba, miren, una generación humana. ¿Cuántas generaciones han pasado después de que Jesús ascendió al cielo? Son incontables, 2000 años, muchas generaciones. Pero Jesús habla en lenguaje espiritual. Y cuando Él habla de esta generación, está hablando de una sola, que es la generación antes de su regreso. San Pablo habla en esos términos también cuando dice: para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, y llama hoy a toda una vida entera, hoy. Entonces es un lenguaje muy diferente, pero es un lenguaje espiritual. Entonces hoy estamos acá nosotros enfrentados a una realidad muy difícil, tanto en la iglesia y peor en el mundo. Porque si la iglesia está mal, ¿cómo estará el mundo? ¿Cómo estará el mundo para que la iglesia se encuentre tan herida? Para que esta iglesia esté sangrando como está sangrando. ¿Cuánta gente que es gente buena en la iglesia vive destruida, vive atormentada y triste por todo lo que ve y todo lo que oye de la iglesia? Eso duele mucho. Pero fuera de llorar y de sentir ese dolor, lo más importante es contribuir en la forma que somos llamados a contribuir. Y la forma en que somos llamados a contribuir es en convertirnos verdaderos instrumentos de Dios. Eso es lo único. Cuando usted vaya a su casa, después de terminar este retiro hoy, mírese en el espejo y pregúntese: ¿será que yo puedo convertirme en el instrumento que Dios me está pidiendo que sea? Yo no quiero seguir mirándome en este espejo y ver que no cambio, ver que no hago nada, ver que se pierden las almas y de mí no sale luz, ver que yo no tengo testimonio, ver que yo no me he convertido. Señor, ten misericordia de mí y dame la fortaleza para transformarme, porque todos nosotros tenemos esa capacidad. No importa cómo es usted de joven, no importa usted qué edad tiene, todos nos podemos transformar radicalmente en luz, todos nosotros. Y no hay nada más grande que eso, nada, ningún tesoro de esta vida, ningún alcance de esta vida terrenal se compara con la paz y el gozo que da una transformación radical de nuestro corazón, que nos volvamos 100% hijos de Dios, hijos de la luz, que por donde nosotros pasemos irradiemos luz de Dios en el silencio de nuestra pequeña vida. Eso es, el Señor no nos pide más. Cuando nos presentemos ante su tribunal, no nos va a pedir cuentas de ninguna otra cosa que la misión que nos encomendó de ser santos, de ser gente de Dios, de ser portadores de luz. Como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Yo amo esa imagen porque es una imagen preciosa, porque eso es lo que somos, unas vasijas de barro frágiles que se pueden romper muy fácil con el pecado. Pero si nosotros conservamos ese barro cocido en el fuego del amor de Dios, con las pruebas y luchas de esta vida, porque así es como se cuece ese barro y se hace sólido para que no tenga escapes y pueda llevar en sí el Espíritu de Dios para servirlo a todos los que Dios coloca en nuestro camino, incluyendo las almas del purgatorio que tanta ayuda necesitan, que necesitan tanto de nuestras oraciones, porque parte de lo que es el amor cristiano entre nosotros es no olvidarnos de los difuntos. No podemos olvidarnos de los difuntos, los tenemos que tener presentes. Del único difunto que usted se puede olvidar es del canonizado, porque ese ya es un abogado y usted no necesita rezar por él. A él le puede pedir que ore por usted, que interceda, pero los demás hay que orar por todos ellos. Hay gente que dice: mi abuela era tan santa que yo vivo pidiéndole todo el día.
y la pobre abuela de pronto está por allá, ora por mí, ¿no? Uno que va a saber si solo Dios conoce las almas, solo Dios conoce el secreto de las almas. Uno puede ver rostros, pero corazones no puede ver. Y por eso hay que orar por todos los difuntos. No podemos engañarnos pensando que porque Lucy padeció un cáncer de tantos años y fue tan buena y tan resignada ante el cáncer, se fue derechito al cielo. Eso es infame contra las almas, porque uno que va a saber si se fue derecho al cielo, ¿qué tal que no? Y que Lucy esté por allá pidiendo oración y usted la considera ya en el cielo por sus deducciones. Eso es injusto con las almas. Lo mejor es orar por todos los difuntos, así aparezcan mártires o como sea, ore por ellos, a no ser que la iglesia los canonice, y no sabe cuánto le agradecerán los difuntos. Si usted ora por un difunto y está en el cielo, esa oración no se pierde. El Señor la utiliza para el que más necesita de su misericordia, porque esa oración fue elevada al cielo para ayudar un alma. Entonces se va en la economía de la salvación, esa oración se va al alma más necesitada, nunca se pierde. Entonces, para concluir, yo diría que la reflexión más importante sobre la sexualidad y el ataque de Satanás contra la iglesia es que nosotros somos llamados a ser ministros de la pureza, ministros de la castidad, ministros de la obediencia. Debemos ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos parroquianos, buen prójimo. Y debemos tener eso en nuestro corazón muy claro para poder ayudarle a Jesús a rescatar más almas de las que están naufragadas en toda la impureza tan terrible, empezando por nuestros pobres sacerdotes que están pervertidos, religiosos que están pervertidos y laicos. Hay muchos laicos sirviendo en el altar que están mal, que andan en pecado. ¿Usted se imagina el problema en que están con el Señor? El mismo San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así de serio es. Uno no puede meterse a servir al Señor en el altar, a hacer cosas en la iglesia, de catequista, de no sé cuántos, a llevarle no sé qué a los enfermos, si uno no está en orden. Eso no es bueno hacerlo, no se lo recomiendo a nadie. Sería lo peor que usted pudiera hacer, porque eso es Judas andando con el Señor. Eso no se puede hacer. Uno tiene que estar limpio, uno tiene que ordenar su vida antes de ponerse a servirle al Señor en el altar. El Señor recibe a todos en la iglesia, especialmente al pecador. Si una persona está en pecado mortal, bienvenida a la iglesia, de pronto aquí se convierte, porque este es el hospital de las almas. Pero tiene que acordarse quién es. No comulgue hasta que no le den la absolución, no se ponga a servir en el altar, ni se meta en ningún ministerio si usted anda en pecado. Eso no lo vaya a hacer, porque es peor para su alma. Sea humilde y reconozca el estado en que se encuentra. Y quédese quietecito ahí hasta que se atreva a convertirse, hasta que se atreva a hacer lo que tiene que hacer para entrar en amistad con Dios. Nadie lo va a juzgar porque está en pecado mortal y está en la iglesia. Al contrario, qué bueno que se vinieran todos los que están en pecado mortal y se entraran a la iglesia. El Señor algo hará con ellos y con el tiempo seguro que el lazo de la salvación les queda enredado en su cuello. Pero lo que no se puede hacer es pretender como si yo no estoy en pecado y actuar en la iglesia como si yo estuviera en gracia. Eso es lo que el diablo hace para acabarlo de dañar, para acabarlo de destruir, porque entonces más cargas tiene contra usted ante el tribunal del Señor. Voy a pedirle al Señor su palabra y con esta palabra sellamos todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer del Salmo 21,
Liturgia de coronación. Salmo de David. Yahvé, el Rey, celebra tu fuerza, le colma de alegría tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no has rechazado el anhelo de sus labios. Te adelantaste con buenos augurios, coronaste su cabeza de oro fino. Vida pidió y se la otorgaste, largo curso de días para siempre. Gran prestigio le da tu victoria, lo rodeas de honor y majestad, lo conviertes en eterna bendición, lo llenas de alegría en tu presencia, porque el Rey confía en Yahvé, por gracia del Altísimo no vacilará. Que tu mano alcance a tus enemigos, que tu diestra alcance a los que te odian. Conviértelos en horno encendido el día que aparezca tu rostro. Yahvé los tragará en su cólera, el fuego los devorará. Borrarás de la tierra su fruto, su semilla de en medio de los hombres. Aunque intenten hacerte daño, aunque tramen un plan, nada podrán, que tú les harás retroceder, asestando tu arco contra ellos. Levántate, Yahvé, lleno de fuerza, cantaremos, celebraremos tu poder. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos y tomamos un descanso para la última charla. Amén.